Muy buenos días a todos. Hablo Jeffrey Lee. El día de hoy es el 25 de octubre, año 2020. Estamos en el estudio bíblico virtual todos los domingos a las 9 de la mañana, hora Nueva York. Vamos a seguir haciendo el estudio, si Dios quiere. Y estamos haciendo una serie de videos y su nombre es Las asombrosas claves para poder entender la Biblia. Tenemos un canal en YouTube y su nombre es Los Bereanos. Los Bereanos, y tenemos videos en español y vamos a tener videos en inglés también. Hay una lista de reproducción, algunos, y uno de ellos es dos evangelios bíblicos. Okay. Dos evangelios bíblicos ha sido el tema de los últimos 7 semanas. Es clave número 14 de las asombrosas claves, que hay dos evangelios bíblicos bien destacados en la Biblia. Y estamos en semana número 8 del estudio. Si alguien quiere tener las notas, mándame un correo electrónico a jwllee4925@gmail.com y con mucho gusto te voy a mandar las notas. Ok, el verso principal de nuestros estudios es 2 Timoteo 2:15 de la Valera 1602 purificada. En nuestra opinión y la opinión de otras, la Valera 1602 purificada es la palabra verdadera de Dios. Es la única palabra verdadera, preservada, infalible de Dios en español. Hay una página web y su nombre es, o su dirección es valera1602.org y uno puede leer la Biblia en línea. Okay. Aquí en la misma página hay una tienda y ofrecen la Valera 1602 purificada escrita. Uno puede comprarlo. Ok, ¿qué más? 2 Timoteo 2:15 dice, estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Es el único verso en toda la Biblia que nos manda a estudiar la palabra de verdad y cómo estudiarla, que debemos trazarla bien. ¿Qué quiere decir trazar? Trazar es dividir bien la palabra de verdad. Nos dice que hay divisiones en la Biblia. Y por ejemplo, en el primer verso de la Biblia, en Génesis 1, dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Entonces, el cielo y la tierra, ahí es la primera división en la Biblia. Y hay muchas divisiones. Y hay una manera de dividir la palabra bien y por lo tanto hay una manera de dividir o trazar la palabra de verdad en una manera mala.
La verdad, cuando uno recibe la revelación de la importancia de este verso y abre su mente, siendo un bereano es una persona que va a poner una mente abierta y que va a recibir doctrina, que puede ser doctrina rara, okay, radical, y no va a rechazarla de inmediato, pero va a estudiar y escudriñar la palabra. Y eso es algo que Pablo destacó, que creo que es en capítulo 17 de Hechos es el libro de Actos, aquí Actos, okay, es el mismo de Hechos, y voy a ver si puedo colocar, verso 11 de capítulo 17 de Actos, de Hechos. Fueron estos más nobles que los de Tesalónica, en que recibieron la palabra con toda prontitud de ánimo, escudriñando cada día las escrituras, si estas cosas eran así. Ok, eso es Berea, aquí en verso 10. Okay. Mas los hermanos inmediatamente de noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Berea era un pueblo, entonces bereanos es el nombre de nuestro canal en YouTube. Los cuales cuando llegaron entraron en la sinagoga de los judíos y fueron estos más nobles que los de Tesalónica. Pablo estuvo en Tesalónica predicando y aquellos de Tesalónica lo rechazarán Pablo. Okay. Se pusieron malo con él, con ira. Entonces Pablo se fue y cuando entró Berea, los bereanos lo recibieron él y su palabra con toda prontitud de ánimo. O sea, con una mente abierta, escudriñando cada día las escrituras, si las cosas que Pablo les enseñó fueran la verdad o no. Entonces, mi invitación es abrir tu mente, abrir nuestras mentes para poder recibir y también debemos escudriñar la palabra para ver si lo que estamos mostrando es la verdad o no. Okay. En las notas hemos cubierto muchas cosas en los últimos 5 meses. Claves número 1 hasta 14. Y es súper importante tomar cuenta de que estamos en una guerra espiritual. Y estoy mostrando algunos versos que son importantes para darnos cuenta de la verdad, de que Satanás es el Dios de este mundo. Durante la dispensación de gracia, que es una
una de las 5 dispensaciones en la Biblia. Esa es otra división que hay, dispensaciones. Dispensar es la raíz de dispensación. Dispensar es dar. Okay? Y cuando uno entra una farmacia con una receta de su médico, okay, buscando un medicamento, el rol de la farmacia es dispensar o dar, entregar el medicamento. Okay, entonces, dispensación tiene que ver con dispensar, que tiene que ver con dar. Que Dios, durante las 5 dispensaciones, estoy mostrando las 5 dispensaciones, imágenes en inglés, pero tengo la buena noticia que nuestra hermana Marta Cecilia Castaneda Hurtado de Colombia, que ella está con nosotros todos los domingos. Ella está trabajando para poder traducir todas las imágenes y pronto vamos a tener las imágenes en español. Que las 5 dispensaciones son la promesa, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley, la dispensación de gracia, la dispensación del reino y la dispensación del cumplimiento del tiempo. Y en su orden, ¿ok? Promesa, ley, gracia, reino, cumplimiento del tiempo. Y es importante entender que Dios nunca se cambia. Pero su manera de tratar a la gente durante las dispensaciones, durante las distintas dispensaciones, ha cambiado y va a cambiar dentro de las 5 dispensaciones. Nos encontramos en la dispensación de gracia. Y es importante entender que nos da Dios durante la dispensación de gracia. Nos da un evangelio de salvación. Nos da doctrina que debemos entender, que debemos obedecer, ¿ok? Que debemos seguir. Una cosa importante es entender que toda la Biblia, todos los versos, capítulos, libros, fueron escritos para nosotros, para nuestro entendimiento, pero no todos los versos, capítulos y libros fueron escritos hacia nosotros como un base, una fuente de nuestra doctrina. Voy a darte un ejemplo. Durante la dispensación de la promesa, Dios le dispensó a Noé un mandamiento. Y el mandamiento fue construir el arco. Y es obvio para nosotros que aunque este concepto, esta verdad está en la Biblia, en Génesis, Dios no estaba hablando a nosotros. Okay? Es un ejemplo que toda la Biblia fue escrito para nosotros, pero no toda la Biblia fue escrito hacia nosotros. Ninguno de nosotros, me imagino, nadie está construyendo un arco en la planeta para como una manera de ser salvo. Okay? Aquí en Florida, vivo en Florida, en Miami, pero en Orlando hay un parque donde hay un arco, una replicación del arco. Otro ejemplo,
es con, y durante la dispensación de la ley, cuando Dios le dio a Moisés, no, ayúdame, Marta. Josué, No. en la dispensación de la ley, De la ley, Moisés. sí, Moisés. Cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos y, y más instrucciones, y una de las instrucciones fue la necesidad de sacrificar animales. Cada año y más tiempos también para voy a ver la palabra, para una manera de tratar sus pecados. Entonces, Expiar. sí, gracias. Expiar sus pecados. Cada año los sumos sacerdotes tuvieran a sacrificar animales para que el sangre de los animales iba a pagar o expiar los pecados, sus pecados. Ok, obviamente estas instrucciones no fueron escritos hacia nosotros. Ok, esa es la importancia de entender que es súper importante. La única manera para poder entender la Biblia es leer la Biblia verdadera, ¿ok? Y la única en inglés es el King James, 1611. Y la única Biblia verdadera en español, la Valera 1602 publicada, y trazarla o dividirla bien. Y cuando uno haga eso, o abre su mente para poder entender esas preguntas tan importantes, va a entender que las cartas paulinas, Romanos hasta Filemón, son los libros de la Biblia donde Dios nos da nuestra doctrina sana para el cuerpo de Cristo durante la dispensación de gracia. Que Pablo fue escogido para ser el apóstol durante la dispensación de gracia para el cuerpo de Cristo. Y Él es nuestro patrón. Y la Biblia dice que debemos seguir Él. Que Él siguió a Cristo. Cristo lo escogió como nuestro apóstol. Dios le reveló a Pablo misterios. Y uno de los misterios es el Evangelio de la gracia de Dios. Y es dentro de sus libros, las cartas paulinas, Romanos hasta Filemón, 13 libros, es donde el cuerpo de Cristo encuentra su doctrina. Sabemos que el diablo, Satanás, es la padre de las mentiras, el primer corruptor de la Biblia. Su blanco es matar, robar y destruir. Y su manera principal
de hacerlo durante la dispensación de gracia es con falsa doctrina. Si tu denominación no está destacando la importancia de la Biblia verdadera, no está enseñando la importancia de 2 Timoteo 2:15, no está compartiendo el Evangelio de la gracia de Dios. Otro nombre es el Evangelio de Cristo. Es importante abrir tu mente. Okay? Voy a leer la única manera de ser salvo durante la dispensación de gracia. El Evangelio de la gracia de Dios, otro nombre del Evangelio de Cristo, es aquí. En 1 Corintios 15, 1-4, empero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, según las Escrituras. Eso es, en resumen, lo que uno tiene que creer para ser salvo durante la dispensación de gracia. Es Cristo. Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó 3 días después. Y nada más. Lo que nos salva es nuestra decisión de creer o tener fe en lo que Jesucristo hizo. Eso es un verso de Pablo. Y otro verso muy importante se encuentra en Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9, que dice, porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Durante la dispensación de gracia, somos salvos por gracia, la gracia de Dios, por fe. ¿Okay? Y no por obras. No hay ningún requisito de confesar, arrepentirnos, abrir nuestros corazones, dar una invitación a Dios a entrar en nuestros corazones. Nada de eso es algo bíblico. Okay? Son enseñanzas del mundo cristianismo. Es súper importante leer la Biblia verdadera y dividirla, trazarla bien y interpretarla literalmente. Los versos que estoy mostrando sobre la guerra espiritual es como un aviso grave de poder que Satanás tiene ahora durante la dispensación de gracia. Ok, eso ha sido una introducción. Ahora vamos a pasar
a la página 71 de las notas. Y estamos aquí en 71. Y en los últimos 7 semanas hemos hablado mucho de los 2 evangelios bíblicos que son bien destacados en la Biblia. La verdad, la palabra evangelio es en la Valera 1602 purificada. Hay 5 menciones de la palabra evangelio. El evangelio de la circuncisión es uno, evangelio de incircuncisión, segundo, el evangelio del reino, la tercera, el evangelio de la gracia de Dios, la cuarta, el evangelio eterno, la quinta, ¿ok? Entonces, en las notas anteriores compartí esta imagen, esta tabla, mostrando la diferencia entre el evangelio del reino, la cual es el evangelio de circuncisión, y el evangelio de Cristo, o evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de incircuncisión. El mensaje de hoy tiene que ver con la pregunta: ¿hay otros evangelios de salvación en la Biblia o no? Y vamos a ver que sí. Durante las otras dispensaciones, por ejemplo, durante la dispensación de la promesa y la dispensación de la promesa, ocurrió antes de los 10 mandamientos, antes de la dispensación de la ley. Entonces, la pregunta es: aquellos que estaban vivos durante la dispensación de promesa, okay, el huerto de Edén, Adán, Eva, y durante millones y millones de personas vivían en la tierra durante la dispensación de promesa. Entonces la pregunta es: ¿existía una manera de ser salvo o no? Y vamos a ver que la respuesta es sí. Okay. No son evangelios nombrados como el evangelio de circuncisión, evangelio de incircuncisión en Gálatas capítulo 2, versos 7, 8, 9. No son evangelios nombrados como el evangelio del reino, etc. ¿Okay? Pero vamos a leer. Necesito un voluntario en la audiencia para poder leer algunos versos. ¿Alguien está dispuesto? Sí, señor. Ok, adelante. Primera de Pedro 3:20 dice, los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca en la cual pocas, es a saber, 8 almas fueron salvas por agua. Ok. Noé vivía durante la dispensación de la promesa, antes de la ley. ¿Ya? Y el evangelio del reino perteneció y fue vigente durante la dispensación de la ley. Entonces Noé vivía antes de la ley.
Okay, entonces, eso es un ejemplo. Okay. Otro ejemplo, adelante con segundo Se- Pedro. Según de Pedro 2:5 dice, y no perdonó al mundo viejo, mas antes preservó a Noé, la octava persona, predicador de justicia y trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Excelente. Y Judas 1, verso 5. Os quiero pues traer a la memoria que una vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creían. Ok, Egipto, para poder colocar Egipto, el cautiverio de Egipto estaba aquí durante la dispensación de la promesa. Okay. Entonces, aquí la palabra salvado. Okay. Entonces, la respuesta es sí. Hay otros evangelios, por lo menos maneras de ser salvos. Okay. Ujú. Ok, mis notas. Dice, tenga en cuenta que en todos y cada uno de los evangelios de salvación o maneras de ser salvo, la fe en Jesucristo era y es necesaria. Y Jesucristo um, no, 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 no nació durante la dispensación de la promesa. Nació durante la dispensación de la ley. ¿Ya? Pero hay más de 300 profecías de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y cada una de las profecías fueron cumplidos en él. Y las profecías de su nacimiento, su primera venida, son profecías muy detalladas. Entonces, desde el principio, desde Génesis, la primera profecía es en capítulo 3 de Génesis. Después de la caída de Adán y Eva, que en capítulo 3, ok, mejor leerlo. Mejor leerlo para poder ver. Génesis capítulo 3. Ok. ¿Puedes leer, Martita? Sí, Génesis Señor, 3, versos 13 y en adelante. dice. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos, y tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Ok.
Eso es suficiente. Aquí, en verso 15, es la primera profecía. Y enemistad pondré entre ti, ¿quién? Con Nacer. el serpiente, Satanás, ¿ya? Y la mujer. Y entre tu simiente, ¿el simiente de quién? De serpiente, de Satanás. Y la simiente suya, ¿de quién? De Eva. ¿Okay? Mujeres no tienen simiente, tiene huevos. Interesante. Esta simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es una profecía de Jesucristo. Porque Jesucristo fue nacido de María. Y María fue embarazada por el Espíritu Santo, no por ningún ser humano. ¿Okay? Esa es la significancia de verso 15. Porque mujeres no tienen simiente. Es una profecía de los descendientes de Eva. Uno de ellos iba a tener una guerra contra el simiente de Satanás. Ok. Creo que has hecho mi punto. Tenga en cuenta que en todos y en cada uno de los evangelios de salvación, la fe en Jesucristo era y es necesaria. Y mucho del Antiguo Testamento, como les dije, hay más de 300, creo que más de 350 profecías de la primera venida de Jesucristo, pero no muchas de las profecías, casi todos, no mencionó su nombre como Jesucristo. Okay. Es la importancia de escudriñar la palabra. Que desde el principio, Dios, ¿quién es Dios? Dios es el mismo de Jesucristo, dice la palabra. Que hay tres en uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ok, la principal diferencia es que en los evangelios que pertenecen a Israel, otra división que hay un grupo de personas nombrado Israel y otro grupo los gentiles. Okay. La principal diferencia es que en los evangelios que pertenecen a Israel, ellos necesitaban y necesitarán creer en Jesucristo como su Mesías prometido, mientras que en el Evangelio de Cristo, que pertenece a la dispensación de la gracia, aquellos que han sido salvos o serán salvos necesitarán creer en la muerte de Jesucristo por nuestros pecados, su sepultura y su resurrección 3 días después. Perdóname por mi Spanglish, pero ojalá me entiendan. ¿Me entienden? ¿Me entiendes, Marta? Sí, sí, señor. Se le Okay. entiende. Yeah. Porque la dispensación de gracia comenzó con la conversión de Saulo de Tarsus hace más o menos 2000 años. Y eso ocurrió en capítulo 9 del libro Actos.
o Hechos. Todos que tomaron la decisión de tener fe, a tener fe, creer en el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de Cristo, que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó en el tercer día. A todos que vivían durante el ministerio de Pablo, que creían en el Evangelio de él, de Pablo, okay, fueron salvos. Y la dispensación de gracia es vigente, pero en un segundo va a cerrarse con el rapto del cuerpo de Cristo. Y eso va a concluir la dispensación de gracia. Y eso puede pasar en cualquier momento. Y después el evangelio del reino va a empezar. Ok. Martita, por favor, ahora vamos a leer Hebreos capítulo 11. Es un capítulo famoso. Es como un resumen de todas las personas que tenían fe en Jesucristo durante la dispensación de promesa. Y durante partes de la dispensación de la ley. Y es importante tomar en cuenta que la fe necesaria durante la dispensación de gracia es una fe distinta. Durante la dispensación de promesa, durante la dispensación de la ley, la fe necesaria fue que Jesucristo era el Mesías prometido. Ellos no tenían que creer que su salvación fue basada en su muerte por sus pecados, su sepultura y su resurrección. Eso no fue necesario. ¿Okay? Lo que fue necesario fue fe más obras. ¿Okay? Hemos cubierto este tema con mucha profundidad en las semanas pasadas. Okay. Entonces vamos a ver en capítulo 11 de Hebreos, fe más obras. Durante la dispensación de gracia, obras no son necesarias para ser salvo. Ok, adelante, Marta. Dice así, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven, porque por esta obtuvieron buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que las cosas que se ven no fueron hechas de las cosas que aparecen. Por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual obtuvo testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus dones, y por ella, él estando muerto aún habla. Por fe Enoc fue trasladado para que no viese muerte, y no fue hallado porque le había trasladado Dios, porque antes de su traslación tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allegue crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Por fe Noé, siendo avisado por Dios de cosas que todavía no se veían, movido de temor,
aparejó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para salir a un lugar que había de recibir después por herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra de la promesa como en tierra ajena, morando en tabernáculos con Isaac y Jacob, los herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo artífice y hacedor es Dios. Por fe también la misma Sara recibió fuerzas para concebir simiente y parió un hijo cuando era fuera de edad, porque estimaba ser fiel el que había prometido. Por lo cual también de uno, y ese como muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud descendientes y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino habiéndolas visto de lejos y siendo persuadidos de ellas, y hablándolas, abrazando y habiendo confesado que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra, porque los que tales cosas dicen claramente declaran que buscan una patria, que a la verdad, si si se acordara de aquella de donde salieron, oportunidad hubieran tenido para volverse. Empero ahora anhelan la mejor, es a saber, la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Por la fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y el que había recibido las promesas ofreció a su hijo unigénito, de quien fue dicho, que en Isaac te será llamada simiente, habiendo considerado que aún de los muertos era Dios poderoso para resucitarlo, de donde también le volvió a recibir por figura. Por fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú acerca de las cosas que habían de venir. Por fe Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, estribando sobre la punta de su bordón. Por fe José, cuando murió, hizo mención de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por fe Moisés, cuando nació, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el mandamiento del rey. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó de ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes sufrir aflicción con el pueblo de Dios que gozar las delicias del pecado por poco tiempo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros en Egipto. Tenía respeto a las recompensas del galardón. Por fe abandonó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque perseveró como viendo al que es invisible. Por fe hizo la Pascua y el derramamiento de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase. Por fe pasaron por el mar Rojo como por tierra seca, lo cual probando hacer los egipcios fueron ahogados. Por fe cayeron los muros de Jericó después que fueron rodeados 7 días. Por fe
Raab, la ramera, no pereció con los incrédulos, habiendo recibido los espías con paz. ¿Y qué más diré? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak y de Samuel y de Sansón y de Jetré, de David también y de Samuel y de los profetas, los cuales por fe sojuzgaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron el ímpetu de fuego, escaparon el filo de la espada, de debilidad fueron hechos fuertes, se hicieron valientes en guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección y otros fueron torturados o aserrados. El rescate para obtener una mejor resurrección y otros recibieron pruebas de vituperio y azotes y aún de cadenas y prisión. Fueron apedreados, fueron aserrados, en piezas, fueron tentados, fueron muertos a muerte de espada, anduvieron de acá para allá en pieles de ovejas y pieles de cabras, desamparados, afligidos, atormentados, de los cuales el mundo no era digno, andando descaminados por los desiertos y montañas y cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido un buen testimonio por la fe, no recibieron la promesa, habiendo Dios provisto alguna cosa mejor para nosotros, que no fuese perfeccionados sin nosotros, que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Wow. Ok, gracias Marta. Hay mucho aquí, ¿no? Ok, para poder trazar bien la palabra, voy a mostrar algunas cosas, ok. Aquí es otra imagen de los 66 libros de la Biblia. Está en inglés. Marta está trabajando en traducirlo también. Mucho de las personas mencionado en Hebreos 11, capítulo 11, fueron mencionados o son mencionados en Génesis. ¿Ya? Y en los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuterónimo, etc. Y otros también, otros libros. Hebreos es aquí. Después del último libro de Pablo, Filemón. Tenemos Hebreos, Santiago, segundo Pedro, segundo, tercero Juan, Judas, creo que es Judas, Revelación o Apocalipsis. Okay. Hebreos capítulo 11 es el capítulo que Marta acabó de leer. Okay. Entonces, Hebreos es un libro que fue escrito para nosotros, para nuestro entendimiento, pero no fue escrito hacia nosotros. Después del rapto del cuerpo de Cristo, el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Cristo, que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó en el tercer día. Este evangelio no va a ser vigente. Nada más después del rapto. El evangelio del reino de nuevo va a ser vigente. Y es principalmente las personas que no
todas las personas que no toman la decisión de creer en el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Pablo, que Dios le reveló a Pablo por revelación, que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó el tercer día. Cada persona que rechaza este Evangelio va a quedarse, va a ser... no va a ser raptado. Y la audiencia principal, el enfoque principal de Dios durante la dispensación del reino. Okay. Hebreos hasta Revelación, la dispensación más, el enfoque de Hebreos hasta Revelación es la dispensación del reino. Y un poco de la dispensación de cumplimiento del tiempo. Okay. Aquí. La dispensación del reino, la primera parte es 7 años. La segunda mitad de los 7 años es la grande tribulación. Y después es el reinado de 1000 años de Dios sobre la tierra. Ok, entonces, el enfoque es Israel, nuevamente. El enfoque de Dios. El enfoque de Dios durante la dispensación de gracia era Israel, los judíos. El enfoque durante la dispensación de gracia es todos, gentiles y judíos, todos. Pero durante la dispensación de la ley, los gentiles no fue el enfoque de Dios. Y durante la dispensación del reino, el enfoque principal de Dios será los judíos nuevamente. Fue posible ser salvo durante la dispensación de la ley para los gentiles si tomaron la decisión de ser circuncidado, okay, fe más obras, bajo el evangelio del reino. Y será posible también durante la dispensación del reino, los primeros 7 años, para los gentiles también. La oportunidad, ellos deberían seguir el evangelio del reino y tener fe en Jesucristo como el Mesías prometido y hacer obras. Una de las obras es ofrecer su cabeza para ser decapitado. Okay. Pero el enfoque principal de Dios durante la dispensación del reino es Israel. Aquí en el capítulo 11, el enfoque principal es los judíos. Okay. También hay muchas personas mencionadas aquí que no fue parte de los judíos, no fue hebreos, no fue parte de Israel, porque con la dispensación de la promesa, hemos estudiado que en capítulo 1 hasta 10 de Génesis, Abraham no existía. Okay. Abraham es el padre de las naciones. Entonces, Abraham es el padre de las naciones, es el figura, la persona que Dios decidió a utilizar. Para ser una fuente, un vehículo de bendición. Abraham fue nombrado Abraham.
y su hijo Isaac, y el hijo de Isaac, Jacob. Jacob fue renombrado Israel. Hemos cubierto el tema antes. Israel, y esas tres personas, Abraham, Isaac, Jacob es Israel, son figuras súper importantes para los hebreos, los judíos. Pero es importante entender que Abraham no apareció antes de capítulo 10 de Génesis. Entonces, en capítulo 11 hay mención de personas que existían antes de Génesis 10, antes de Israel. ¿Okay? Pero también quiero enfocar que hay mención de la promesas, ¿okay? La promesa. Y otra mención en 13, versos 13 y 14. Aquí las promesas. Y una mención de galardón, etc. He destacado también 16, la ciudad. Okay. La ciudad es la nueva Jerusalén. Revelación capítulo 21, versos 1, 2, 9 y 10. Hemos tocado el tema de Revelación Apocalipsis. Ese libro tiene que ver, el enfoque es los hebreos, los judíos. No hay ningún verso de Revelación que fue escrito hacia el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es compuesto por las personas durante la dispensación de gracia que ha decidido o que va a decidir mientras hay tiempo en el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Cristo, que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó 3 días después. Aquellos son los miembros del cuerpo de Cristo. Y también quiero destacar versos 39 y 40, que los últimos 2 versos del capítulo 11 de Hebreos. Y todos estos, habiendo obtenido un buen testimonio por la fe, no recibieron la promesa, habiendo Dios provisto alguna cosa mejor para nosotros, que no fuesen perfeccionados en nosotros. Esta mañana oré, pensaba en esos 2 versos. Okay. Mi opinión es la siguiente. Hebreos hasta Revelación tiene que ver con la dispensación del reino y un poco de dispensación de cumplimiento del tiempo. Pero el enfoque principal de Hebreos hasta Revelación es la dispensación del reino. Y las personas que van a estar en la tierra después del rapto del cuerpo de Cristo tendrá que pasar por los 7 años. La última mitad es la grande tribulación con el anticristo, el profeta falso, la marca de la bestia, todo eso. ¿Okay? Y después de los 7 años va a pasar el juicio entre las ovejas y los cabritos.
Okay. Todos que van a ser salvos durante los primeros 7 años van a ser decapitados y después resucitados. Serán las ovejas, serán los santos de la tribulación, que van a reinar junto con Jesucristo encima del trono de David durante el reinado de 1000 años. Y después, con la conclusión de 1000 años, pasará el juicio del gran trono blanco. Aquí. ¿Ok? Y tiene que ver con el libro de la vida. Todos van a ser resucitados. Aquellos que mencionado aquí en Hebreos, que dice aquí, y todos esos, habiendo obtenido un buen testimonio por la fe, no recibieron la promesa. Okay. Habiendo Dios provisto alguna cosa mejor para nosotros. Okay. Las personas que van a pasar los 7 años. Es algo futuro. Que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Si el rapto pasará hoy, más tarde hoy, y los 7 años. Okay. ¿Qué va a pasar después? El juicio entre las ovejas y los cabritos, y 1000 años después, el juicio del gran trono blanco. Y todos que vivían durante la dispensación de promesa, de ley, de gracia, van a ser resucitados. Pues el cuerpo de Cristo no va a ser resucitado, porque dice Pablo que cada miembro del cuerpo de Cristo murieron con Cristo. ¿Ok? Y parte del misterio es Cristo en nosotros. Estamos en Cristo, Cristo en nosotros. Somos salvos. El cuerpo de Cristo, su lugar es celestial, no de la tierra. Entonces, el juicio del gran trono blanco no tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Tiene que ver con todos los otros que no fueron salvados por la gracia de Dios durante la dispensación de gracia. Ojalá estoy haciendo mi punto, pero aquellos mencionados en Hebreos 11 estaban esperando la premisa de la nueva Jerusalén. ¿Okay? Y por lo tanto, aquí en verso 16, donde dice, empero ahora en Elan, la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios a ellos, porque les había aparejado ciudad. ¿Cuál ciudad? La nueva revelación, la nueva Jerusalén. En Revelación 21, 1 a 2, 9 a 10. Esa es la nueva Jerusalén. Hemos descubierto que la novia de Cristo, quien será la esposa de Cristo, no es el cuerpo de Cristo. Y tiene que ver con los judíos. Y las promesas mencionado en la promesa mencionado en Hebreos 11, ¿cuál es? ¿Cuál promesa? Hay muchas promesas de Dios. Yo pienso, mi opinión es Génesis 17, 1 a 10. Entonces vamos a leer Génesis 17, 1 a 10. Sabemos que Génesis 12 es
hay una promesa Dios le dio a Abraham ahí en Génesis 12, pero en Génesis 17 también hay una promesa. Entonces vamos a leer Génesis 17, 1 a 10. Marta, ¿estás por ahí, por favor? Sí, Señor. Dice, y siendo Abraham de edad de 99 años, apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicarte mucho en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, yo he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y multiplicarte he mucho en gran manera, y te pondré en gentes, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, tú empero guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti por sus generaciones. Este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Gracias, Marta. Ok, mira, pacto perpetuo. Es una promesa, ¿no? Pacto perpetuo. Aquí es una promesa, es un pacto entre que Dios hizo con Abraham, eh, como la padre de las naciones, todos. ¿Okay? Y dice aquí que Dios, la parte de la promesa es Dios va a dar una tierra. ¿Okay? La tierra prometida, la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Y parte de la promesa que Dios será Dios de ellos. Entonces, creo que la promesa principal de capítulo 11 de Hebreos tiene que ver con Génesis 17. Que en el futuro Dios va a dar los judíos que van a ser salvos o que han sido salvos en dispensaciones pasadas, una tierra en la tierra, una ciudad, Jerusalén, la nueva Jerusalén. Esa es mi opinión. Entonces, creo que ese es un buen punto para poder cerrar la sesión de hoy. Gracias por estar con nosotros. Vamos a entrar la audiencia y conmigo un espacio íntimo en la cual cada domingo utilizamos para poder conversar, hacer preguntas, respuestas.
aportes, etc. Ese es el espacio favorito de la audiencia. Todos están bienvenidos. Quiero agradecer a todos que van a escuchar la grabación y ojalá ustedes van a unirse con nosotros en la audiencia viva. Entonces, gracias por estar con nosotros. Voy a cerrar la grabación ahora.